Hola a todos y todas, bienvenido al segundo Congreso de Tarot de Uruguay. Mi nombre es Gabriel Palacio, soy psicólogo clínico y primero que todo quisiera agradecer a los organizadores del evento por la invitación y les propuse hablar sobre tarot, arquetipos y psicología, herramientas para el trabajo con personas en psicoterapia. Comentaba, mi nombre es Gabriel, soy psicólogo clínico, me especialicé en psicoterapia humanista transpersonal, soy analista de sueños, visión junguiana, creador de Imago Dei, escuela para la formación en tarot terapéutico, evolutivo y junguiano. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, el temario consiste en introducción al tarot psicológico, que una a los arcanos mayores del tarot y la psicología, principios del tarot psicológico, acercamiento al tarot como una herramienta en psicoterapia, procesos psicológicos implicados en el trabajo con tarot psicológico, proceso y análisis de las imágenes, tarot y el viaje en la matriz de exploración relacional, las tres etapas del desarrollo en la matriz en psicoterapia, ejercicios terapéuticos y orientaciones de autocuidado. Entonces, ¿qué es el tarot psicológico? El tarot psicológico es un enfoque donde la baraja es utilizada como una herramienta de autoexploración, con la finalidad de reflexionar, vivenciar y caminar hacia un autodescubrimiento personal. Desde este enfoque, el tarot es utilizado como una herramienta, principalmente para uno mismo primero, para hacer un proceso personal. Cuando uno haya ya cumplido un proceso personal y se sienta preparado para trabajar con un otro, con un ser humano, porque no estamos trabajando con un computador, ¿no es cierto? Estamos trabajando con otro ser humano. Es importante ser responsable frente a lo que estamos haciendo. Es por eso que el tarot desde esta visión es para uno mismo primero, para tener un proceso personal. Como dice la frase de arriba, el tarot es una guía de viaje de autodescubrimiento. Nos conduce a las profundidades del alma de uno mismo, donde reside nuestra esencia para el crecimiento y transformación personal. Entonces, ¿qué unen los arcanos mayores del tarot y la psicología? Podríamos decir que ambos se conectan con el estudio de la psique del ser humano. Por ejemplo, desde las perspectivas psicología más transpersonal, Ken Wilber señala, la psicología transpersonal es una disciplina que acepta, reconoce e investiga todas las dimensiones del ser humano, sensorial, emocional, mental, social y espiritual. Por otra parte, los arcanos mayores del tarot lo hacen desde la simbología arquetípica, filosófica, onírica y hasta artística, que se encuentra conectada desde el inconsciente colectivo de la humanidad hasta el inconsciente personal de cada individuo. Por ejemplo, el tarot desde este enfoque es utilizado como una herramienta para realizar una indagación simbólica del paciente, de su mundo interno, con el objetivo de explorar sentimientos, emociones y algunos temas con experiencias traumáticas, siendo esto como objetivo principal la estimulación y el diálogo terapéutico entre el terapeuta, tarólogo o psicólogo y el paciente o cliente. En este caso, los principios del tarot psicológico son: el tarot es utilizado como una herramienta de exploración, introspección, autoconocimiento y autodescubrimiento. El tarot facilita la estimulación de la capacidad asociativa y evocativa, incentivando el uso de símbolos enriquecida por el mundo personal interno del paciente o cliente. El tarot es utilizado como una herramienta inductora para generar narraciones y conversaciones en contextos psicoterapéuticos. Y por último, el tarot psicológico promueve una lectura libre, personal, en el proceso de interpretación de las imágenes. En la última oración hace una diferencia con el tarot predictivo porque el paciente o cliente también puede promover una lectura libre y personal. Es decir, que el propio paciente es quien también puede hacer una propia interpretación de las imágenes que escogió, y no solamente el tarotista o tarólogo frente a las imágenes. Entonces el tarot, ¿cómo trabaja en un contexto psicoterapéutico o en un proceso psicoterapéutico? Es una herramienta inductora, primero que todo, para narrar y generar conversaciones en contextos psicoterapéuticos. En ocasiones tenemos algunas personas que llegan a nuestra consulta y les cuesta, ¿no es cierto?, expresar.
Recordemos que cuando llega un paciente viene con un motivo de consulta manifiesto y otro latente. Nuestra misión es indagar en el motivo de consulta latente. Entonces el tarot como herramienta desde este enfoque nos permite generar esas conversaciones en contextos psicoterapéuticos. Promover una lectura libre y personal era la gran diferencia en ocasiones con el tarot predictivo, donde el tarólogo, psicólogo, terapeuta permite que el paciente o cliente pueda hacer su propia lectura. Estimula la capacidad asociativa y evocativa. Explora situaciones personales dando paso a la apertura de estancamientos en el proceso personal. La, interpre- la interpretación, es personal, no tiene una estructura jerárquica. ¿Por qué pasa esto? Porque en algunos ejercicios terapéuticos también el mismo paciente o cliente puede reorganizar las cartas y darle otro sentido a la lectura. Se puede utilizar en diferentes contextos, por ejemplo, diversas modalidades de psicoterapia, psicoterapia individual o también se puede utilizar como talleres grupales, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los procesos psicológicos implicados en el trabajo con tarot psicológico? Tenemos acá tres, las principales, existen más, pero aquí quise anunciar las principales, que son sincronía, proyección y simbolización. La sincronía, Jung señala que existen correspondencias entre el mundo mental y el mundo físico, es decir, las casualidades no existen, donde el mundo físico evidencia señales o indicadores del mundo psíquico de una persona. Cuando una persona elige una imagen o una carta, es una señal de su inconsciente que proyecta en el mundo consciente para elegir esa carta. La proyección, por otra parte, cuando se presenta una imagen, cuando ya el paciente elige o el sujeto elige una imagen, este debe otorgarle significado, lo que conlleva proyectar pensamientos y sentimientos, sorteando las barreras defensivas. Y la simbolización, algunos procesos internos no tienen descripción lingüística directa. De esta forma se puede presentar simbólicamente usando un lenguaje analógico a través de metáforas y alegorías. En algunas ocasiones cuando ya el paciente o cliente o el sujeto elige la carta, hay una proyección. Pero ¿cómo puede proyectar esa proyección para que el terapeuta, el psicólogo, el tarólogo lo pueda entender o lo pueda mentalizar? Usa la simbolización. Y algunos de estos procesos nos hace referencia a usar ciertas analogías, ciertas comparaciones, ciertas metáforas para poder expresar lo que está viendo el sujeto. ¿Cómo funciona este análisis? Bueno, tenemos dos procesos, la contemplación y la interpretación. La contemplación es una observación de las cartas seleccionadas, donde se aplican los distintos procesos de sensación, emoción, resonancia, recuerdos y metáforas. Y la interpretación es cuando ya el sujeto contempló las cartas y éste las puede ordenar o puede hacer una interpretación mediante una construcción narrativa, historia o cuento. Es importante que la narración tenga vínculo con la experiencia personal del paciente. Por eso que es tan importante que el tarólogo, el tarotista o terapeuta pueda de alguna otra forma indicar al sujeto cómo hacer una interpretación haciendo una analogía con su historia personal. Entonces, ¿cómo hacemos el trabajo psicoterapéutico después que el sujeto haya elegido las cartas, haya hecho una contemplación y una interpretación? Tenemos dos opciones, tenemos el diálogo terapéutico y tenemos también las imaginerías y o el psicodrama. El diálogo terapéutico es a través del relato del sujeto, donde nosotros vamos tomando diferentes apuntes y podemos ser espejos de lo que dijo el sujeto. Eso nos permite explorar y que el mismo paciente o cliente pueda hacer una propia interpretación de lo que dijo. Imaginerías o el psicodrama, en ambas técnicas se puede utilizar el relato del sujeto con un juego de roles, y es decir, es contado en primera persona. Bueno, acá le voy a enseñar una técnica que utilizo yo en mis sesiones con mis pacientes, que es una matriz de exploración relacional. Es una herramienta que nos permite un viaje de exploración personal. Si alguno de ustedes quisiera aprender esta matriz,
siempre les sugiero que la utilicen con ustedes primero, después con las personas más cercanas, puede ser con su pareja, sus familiares, sus hijos. ¿Cómo utilizamos esta matriz? Tenemos tres formas: selección mediante arquetipo natal, selección intuitiva y selección intencionada. La selección mediante el arquetipo natal es mediante la suma de la fecha de nacimiento de una persona, que nos va a arrojar un número, y ese número lo transformamos en un arquetipo de la matriz. Y ahí nos podemos ubicar en qué etapa del desarrollo se encuentra la persona. La selección intuitiva es donde se extiende el mazo con la imagen hacia abajo y el sujeto elige cartas y la va poniendo sobre la matriz. Y la selección intencionada es cuando el mazo se extiende en una mesa pero con la imagen hacia arriba y la persona puede observar las imágenes y elige cada carta, para colocar en la matriz. Esta es la matriz de exploración relacional. Es una matriz que utilizo ya más de 7 años en consulta particular con mis pacientes. Esta matriz consta de 3 etapas. Tienes conceptos psicológicos y siendo una analogía con los arquetipos universales postulados por Carl Gustav Jung. Acá, como vemos al loco, el loco es el que emprende este viaje, ¿no es cierto?, por las distintas casas de la matriz. En la primera línea de trabajo tenemos desde el mago hasta el carro, y esta línea se llama etapa prepersonal. Acá vemos la relación que tenemos con el padre, la madre, la infancia, eh, la identificación en la adolescencia, la personalidad y por último en la etapa del héroe, donde la persona ya madura corta los nudos familiares para tomar su propio camino y su propia decisión en la vida. En la segunda etapa, que es la etapa personal, tenemos todos los que parte de la justicia hasta la templanza, tenemos todos los aspectos, digamos, ambientales, la maduración, las etapas, el propósito de vida, los nudos transgeneracionales y también la salud. Por último, tenemos la etapa transpersonal, que es una de las etapas más complejas dentro de la matriz, que parte desde el diablo hasta el mundo. Y acá vemos, por ejemplo, el arquetipo del fénix, que hace referencia a la resiliencia, también a ciertas etapas que nos pueden provocar depresión. Tenemos también los vínculos amorosos, también tenemos que trabajar en esta etapa la sombra, la aceptación y el sí mismo, que es el mundo. La última casa, que es la casa del loco, nos muestra el camino. ¿Qué debo yo hacer en este plano terrenal? Entonces acá el viaje o la matriz, que es un viaje, dice que al final de este recorrido, el objetivo es habernos despojado de los falsos atuendos de la persona, es decir, de nuestras máscaras. Es llegar a ser auténtico, es llegar a reconocernos internamente, abandonando las defensas del ego, reconociendo la sombra como parte de la personalidad e integrarla a la conciencia en lugar de proyectarla sobre los demás. El viaje a través de la matriz es un proceso constante, dinámico, atemporal y no es lineal. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de cómo sacar, porque yo hago una sumatoria distinta para sacar el arquetipo personal. Por ejemplo, si una persona nació el 9 del 11 de 1981, ¿qué es lo que hago yo? Primero reduzco el año. Bajo el día, el mes, el año, y si esto se pasa de 22, y si tengo la posibilidad de reducir nuevamente el año, reduzco nuevamente el año. Entonces, como ven el ejemplo, 9, 11, 10 nos da 30, nos pasamos todavía. Entonces, todavía tengo posibilidades de reducir el año. En un caso que no tuviese la posibilidad de reducir el año, tendría que pasar a reducir el mes. Si en un caso aún me sigo pasando de los 22 y no tengo posibilidad de reducir el mes, tendría que reducir por último el día. Entonces acá nos señala 9, 11 y 1, que nos da 21, el arquetipo del mundo. Bueno, aquí tenemos la matriz como ejemplo, con un paciente, llamémosle Carlos, como ejemplo, que nació el 20 de octubre de 1992. Al ingresar la fecha, yo le pongo ingresar y automáticamente le sale la matriz. Hay que recordar, que existen 19 tipos de matrices, donde cada etapa nos muestra una etapa del desarrollo de la persona. Entonces, la primera etapa prepersonal, vemos acá que Carlos, que nació el 20 de octubre,
de 1992 le sale como arquetipo natal el enamorado o los enamorados, que en arquetipo, perdón, sería en la casa del adolescente. En la adolescencia, recordemos que está el proceso de identificación de una persona, ¿no es cierto? Que en la primera maduración, igual, quién soy, hacia dónde voy, qué quiero, con qué me identifico en la vida. Entonces es muy probable acá que el paciente tenga una situación, un ancla o un nudo en la identificación del mismo. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis gustos? En esta etapa también tenemos la relación con la madre y con el padre. Con la madre sale la justicia abajo. Entonces, esta relación puede que la madre sea una madre más normativa, más estricta, que siempre sea una madre exigente en este caso sería con Carlos. En cambio, con el padre, vemos el ermitaño. El ermitaño puede ser un padre que esté presente pero sea ausente emocionalmente, que sea un padre más proveedor quizá, o sea un padre también más reflexivo, más introvertido que extrovertido. La casa del héroe, que nos muestra como ya la maduración donde cortamos nuestros nudos familiares y para emprender nuestras propias decisiones, en la vida le sale el colgado. Entonces, yo creo que aquí Carlos tiene que haber tenido una situación, un nudo desde la adolescencia hasta la primera maduración, que es el héroe. Porque aquí el colgado nos señala como un vacío existencial. ¿Qué hago yo acá? ¿Hacia dónde voy? Y posiblemente eso se puede haber provocado por la relación con la madre siendo tan normativa, tan impositiva en la infancia. También quiero recordar que cuando uno lee una matriz, generalmente cuando uno le hace sentido alguna relación de alguna casa, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven una disonancia en las casas. En la etapa personal, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, aquí en el sentido de vida le sale la estrella. Entonces, ¿cuál es el sentido de vida? ¿Cómo le doy sentido a mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Y lo que sale en la estrella abajo podría señalar que la estrella es el arquetipo de las máscaras. Entonces es muy probable que esta persona necesite hacer un proceso psicológico para ir descubriendo quién soy. Recuerden que las máscaras tienen que ver con la identidad de uno en la vida. Uno constantemente está creando máscaras, ¿no es cierto? Creando, como dice John, el arquetipo de la persona. Porque uno debe ir adaptándose siempre socialmente. Si estoy dando acá, por ejemplo, una charla, estoy como la persona que está dando la charla. Si me junto con mis amigos, me voy a comportar como estoy con mis amigos. Si estoy dando, no sé, una clase a mis estudiantes en la universidad, estoy como profesor. Entonces uno constantemente está formando estas máscaras. Entonces aquí, para el sujeto, el sentido tiene que ver con el autodescubrimiento, con la autenticidad. ¿Soy yo realmente esta persona? ¿O realmente es una máscara, es un mecanismo de sobrevivencia? También que podemos ver en los nudos transgeneracionales, miren, sale la luna abajo y la luna tiene también relación con la sombra o también con la madre más simbiótica. Entonces igual acá hay un tema, yo le preguntaría al paciente haciendo la relación de la interpretación, el paciente, no yo, le preguntaría, mira acá, estas dos relaciones, la muerte le explica un poco la casa a qué se refiere y sale la luna abajo. Entonces el paciente hace una analogía o una metáfora o una alegoría frente a lo que está viendo. Y uno va tomando apunte. Entonces uno después con ese relato uno hace un espejo al paciente. Le vuelve a repetir las mismas palabras y va indagando aún más en su mundo interno. Con referente a la salud, vemos acá que tiene el sol. Es muy probable que también que tenga situaciones con los vínculos, digamos, afectivos. Porque la carta de la salud tiene que ir también con salud psicológica, emocional, corporal. En la última etapa transpersonal, ¿qué me llama la atención? Acá, por ejemplo, mire, el arquetipo de las máscaras que habíamos hablado, perdón, recién, le aparece el loco abajo. Entonces es muy probable que tenga una especie de identidad difusa, ¿no es cierto? Que no sepa quién es, o hacia dónde va, o qué quiere en la vida.
Y ahí nos transformamos en un paciente quizás complaciente, donde como no tiene sus límites claros y quiero, complace, va complaciendo a los demás. Porque mediante la complacencia le está buscando sentido a su vida. ¿Qué me refiero con esto? En un caso que, por ejemplo, tuviese una pareja y esta persona quiere complacer a su pareja, es para encontrar su propia identidad. ¿Qué quiero hacer? Si realmente la estoy amando o no la estoy amando, estoy cumpliendo con ella. La sombra, si ustedes ven acá, está representada por la luna, sale el mago. Entonces es una persona que sí tiene mucho potencial desde el inconsciente, pero debe trabajarlo. Debe ya empezar a dar el primer pie para indagar en su sombra. En el amor, fíjense, los vínculos, sale la sacerdotisa. Y en este caso significa que una persona que siente, pero no siente de la forma corpórea. En psicología transpersonal también hablamos de una conciencia también, digamos, corporal, ¿no es cierto? Una conciencia desde el mundo organísmico. Y desde ahí también quizás él no se conecta desde el mundo organísmico, desde el sentir, sino más bien como hablábamos anteriormente, desde el complacer, desde aquí, desde la mente, más que nada. La aceptación, si ustedes se fijan, sale el arquetipo la madre. Entonces, vuelvo a insistir, quizás hay una situación con la madre que es clave para él, pero al presentarse desde pequeño como una madre más normativa, es probable que tenga problemas de vínculo con parejas, este sujeto, por eh, la enseñanza que desde la infancia le hizo ver la madre. Por último, si ustedes se ven en sí mismo, tiene que ver con la autorrealización, aparece el emperador y aparece el empoderamiento. Es decir, la persona debe empoderarse, debe tener los límites claros en la vida. Hasta el momento la matriz me señala que no tiene los límites claros. Entonces yo indagaría ahí. Le preguntaría primero la relación con su madre, la relación con el padre, que es lo que me hace más sentido en esta matriz. En la adolescencia, ¿qué pasó? También le preguntaría sobre su identidad, si realmente se siente conforme con lo que es. Los vínculos también, el afecto, si ha tenido pareja o no ha tenido pareja, y si ha tenido pareja, cómo han sido los vínculos. Si esos vínculos eh, que tiene con otra persona son bajo la normativa de lo que le enseñó la madre, por ejemplo, en la infancia. Le preguntaría también sobre su empoderamiento, si él siente que es una persona que tiene límite, que es una persona que no dependa de otro, o no dependa del consentimiento de otro para actuar. Entonces, esta matriz, de alguna forma, nos sirve para hacer un descubrimiento interno, ¿no es cierto?, lo más profundo de la persona. Eh, se lee casa por casa, pero aquí como no tenemos mucho tiempo, estoy leyendo como lo que más me llamó la atención. Quiero dejar claro que vuelvo a repetir, la importancia es que se haga presencial y que el mismo paciente, o si quieren hacer una matriz, por ejemplo, online, es importante que el mismo paciente o cliente haga una propia interpretación. Vuelvo a insistir en eso, porque a veces como tarólogo, como terapeuta, quizás podemos eh, decir alguna cosa y eso permite una contaminación de lo que va a decir el sujeto. Entonces es importante que siempre parta, uno le explica de forma general la matriz y uno acompaña al sujeto a la propia interpretación. Ahora quiero mostrar algunos ejercicios terapéuticos que utilizo generalmente en las sesiones de psicoterapia. El primer ejercicio es la rueda de autoexploración de Paul Meyer, que es una rueda donde nos muestra diferentes aspectos de nuestra vida y esta rueda nos hace puntuar del 1 al 10, ¿no es cierto? La salud, el dinero, el amor, la familia, la profesión, el desarrollo personal, el ocio y los amigos. Cuando llega un paciente, también le podemos ofrecer esta técnica, donde le ofrecemos una hoja con esta figura ya impresa y le pedimos que él pueda puntuar, ¿no es cierto? Puntuar del 1 al 10. Eh,
En la salud, por ejemplo, ¿cómo se siente actualmente? No sé, 5, el dinero, 3, el amor, 2, la familia, 9, la profesión, 10, el desarrollo personal, 5, el ocio, 9, los amigos, 4. Y uno le pide a la persona donde puntuó más bajo, por ejemplo, el amor, que puntuó 2. Podemos indagar y decir que mezcle las cartas y que saque 3 cartas al azar. Y puede hacer una interpretación de por qué está puntuando tan bajo en el amor. Luego, la persona o sujeto puede ordenar las cartas según su apreciación para dar un nuevo significado a la interpretación. Y eso lo podemos hacer con todo, digamos, los ejes donde puntúa bajo. Ahora, si tienen más tiempo y sale una muy buena lectura, podrían ustedes ver todos los aspectos, la salud, el dinero, el amor, y así con todos los otros. Y hacer una lectura mucho más completa. Acá tenemos el ejemplo de la persona que, por ejemplo, puntuó bajo en el amor. Sacó 3 cartas, ¿no es cierto? Sacó el loco, sacó el mundo y sacó la torre. Vamos a hacer una suposición que la persona interpreta. Habla sobre la impulsividad y la madurez con el loco. Esto como primera carta. Habla también sobre la satisfacción inmediata con el mundo, de querer todo rápido, lo que conlleva quizás a una relación insatisfactoria. Si la persona reordenara estas cartas y pusiera, por ejemplo, la torre al principio, el loco al medio y al final el mundo, quizás la lectura tomaría otro enfoque. Por ejemplo, quizás sería reflexión sobre las relaciones pasadas o decisiones que he tomado, es decir, con la torre. ¿Qué relaciones ya he tenido en el pasado que se vuelven a repetir lo mismo? Entonces acá con el loco va a tomar un nuevo rumbo, también con sesiones psicoterapéuticas. Recuerden que hay que dejar claro en esto, en una sesión de tarot es muy poco probable que la persona haga un cambio significativo en la vida. Hay dos procesos cuando uno está en un proceso psicoterapéutico, que es el insight y el darse cuenta. El insight es esa ampolletita que se nos prende cuando encontramos significado a algo. Ah, sí, por eso yo estoy mal. Ah, sí, por eso yo he tomado decisiones erróneas. Pero el darse cuenta es un proceso donde donde comienza el insight, que se prende la luz, el por qué se me provoca tal conducta o por qué hago tal cosa, y el darse cuenta es el proceso que hago yo el cambio significativo en mi vida. Por eso que es tan importante que como terapeuta intentemos de acompañar no con una sesión al paciente, sino que con más sesiones para generar ese cambio. Por eso que en la matriz que le mostré anteriormente, quizás puedan hacer 3 sesiones. En la primera sesión pueda leer la etapa prepersonal, en otra sesión pueda leer la etapa personal y en otra sesión pueda leer la etapa transpersonal. Como le explicaba anteriormente, la matriz tiene mucha información. Entonces, en una sesión quizá va a ser también mucha información para el sujeto o para el paciente o cliente. Entonces, esa matriz la pueden dividir en 3 partes, en 3 sesiones. Con la rueda que le mostré recién, pueden empezar a indagar en el mundo interno de esta persona y seguir también en sesiones psicoterapéuticas para generar el darse cuenta, es decir, para generar este proceso de cambio. Porque vuelvo a repetir, es muy poco probable que una persona con una sesión pueda realizar el cambio. ¿Cuál es el objetivo realmente de acompañar a una persona que genere un cambio frente a lo que le está incomodando en la vida? Entonces, ahora referente a las orientaciones de autocuidado, ¿por qué es tan importante cuidarse? Bueno, acá hablamos desde una visión más humanista transpersonal, y yo creo que también entra también todas las otras visiones desde el punto de vista de la psicología. No sé, los profesionales que se dedican más a lo cognitivo-conductual, a lo sistémico, a lo que se introducción en el mundo del psicoanálisis. Todo tiene que ver con un equilibrio entre mi vida profesional y mi vida personal. Hay que dejar claro que cuando uno está frente a un otro, ese otro también tiene un mundo, un universo único. Por lo que nosotros también tenemos que estar preparados para eso. Hay una frase que en psicología se usa mucho que es el apoché o apogé, es donde ponemos entre paréntesis
por dar un ejemplo, todos nuestros juicios, nuestros prejuicios a un lado. Y cuando estamos frente a otro tenemos que tomarle plena atención, esa escucha activa, ¿no es cierto? De observarlo, de escuchar cada palabra que nos está transmitiendo, pero sí dejando todos nuestros prejuicios o miedos a un costado. Es importante porque en algunas ocasiones cuando uno no tiene, quizá no deja de lado estos miedos, estos prejuicios, estos juicios, puede interferir en una relación, esta relación bidireccional entre terapeuta, psicólogo y paciente o sujeto. Es por eso tan importante que cuando vamos a enfrentarnos o vamos a estar con una persona, como decía al principio, este proceso personal de poder trabajar todas nuestras sombras, intentar de trabajar todas nuestras sombras antes de empezar un camino en el ámbito de atender a personas. Entonces, cuando más consciente es uno como terapeuta, es menos las posibilidades de incruzamiento, ¿no es cierto? De que se realice una transferencia o una contratransferencia. ¿A qué me refiero con eso? A que si llega, por ejemplo, un paciente con problemas de alcohol y yo igual tengo problemas con el alcohol, estoy dando un ejemplo, se me hace un poco más difícil cómo llevar o cómo direccionar este proceso psicoterapéutico. Por eso es que es tan importante que cada vez que ustedes encuentren a un paciente, o llega un paciente con una problemática que ustedes puedan sentir que la tienen y que no la han trabajado, sería como recomendable también derivar, ¿no es cierto? Derivar a otro profesional donde ustedes les pueden explicar profesionalmente de que en este momento no pueden permitirse llevar este proceso, acompañar al cliente o paciente por un motivo personal y que necesitan que él mismo puede buscar otro psicólogo, otro terapeuta donde poder derivarlo. Entonces acá lo primero dice, trabaje activamente la adquisición de la técnica en su modelo de trabajo. Existen diferentes tipos de modelos para poder trabajar con personas. Yo recomiendo que cuando a usted le haga sentido algún modelo, enfóquense en ese modelo, estudien ese modelo, investiguen bien ese modelo, profundicen en ese modelo. Uno puede saber de todo, pero a la hora de poder tomar, ¿no es cierto?, tener la responsabilidad de tomar a un otro en este proceso psicoterapéutico, es mejor, según de mi punto de vista, tener la mayor sapiencia en esa área. Entonces, acá dice, uno de los primeros cuidados que debe tener cualquier terapeuta, llamémoslo psicólogo, psicoterapeuta, tarólogo, es aprender bien la técnica del modelo psicoterapéutico que ejerce. Eso hace que pueda trabajar con un nivel de estrés más bajo porque desarrolla las herramientas para posicionarse mejor frente a los casos o frente a los casos. Entonces, a eso me refería yo con la técnica. Eh, Insisto, existen diferentes tipos de técnicas y podemos hacer de todo un poco, pero perdón, de hacernos responsables frente a un otro y acompañarlo en un proceso, es mejor, como dice acá, tener más claro qué es lo que debo hacer con ese paciente o con ese cliente o con esa persona, con ese sujeto. Después dice, realice un proceso personal. Es lo que le he hablado durante toda esta ponencia. El proceso personal de cada uno de ustedes, de las personas que trabajan con otras personas, es esencial. Es muy esencial. Si tienen la opción de tomar una terapia, ya sea con un psicólogo, con un chamán, con un terapeuta, da lo mismo. Ustedes ven dónde van a recurrir, pero lo importante es que lo hagan. Defina límites muy claros entre su trabajo y su vida personal. Acá también hago hincapié sobre lo que hablaba anteriormente, pero también quiero añadir sobre las personas que atienden en su propia casa. También ojo con eso, no sabemos quién llega a nuestra casa, no sabemos si es que la persona que pueda llegar tenga algún trastorno de personalidad. Y si no le gustó nuestro trabajo, no le gustó quizá la tirada de tarot o no le gustó nada, perfectamente ya sabe dónde vives y puede pasar que puede llegar a alguna casa a amenazar o hacer algo. Entonces, ojo también con las personas que trabajan en sus propias casas. Yo recomiendo, si es que tiene la posibilidad de tener siempre su consulta en otro lugar de trabajo. También por un asunto también de energías, también de que el paciente ya va a conocer más tu espacio personal, de dónde vives, qué es lo que tienes dentro. Entonces también es un poco complicado eso.
evite sobrecargarse de pacientes difíciles. Sí, yo creo que más de alguno no ha tocado a esos pacientes un poco más simbióticos, un poco más obsesivos, que llegan a la consulta más de una vez preguntando lo mismo. Entonces también tienen que tener, también es tener cuidado con los pacientes que usted noten que pueden tener algún trastorno, ¿no es cierto?, de personalidad, que son los pacientes más difíciles de tratar. Cuando vean que algo puede suceder de ese calibre, traten de derivarlo a un profesional que ustedes crean que puede ayudar a esa persona, de poder acompañar a esa persona en el proceso. Porque sí, pueden llegar, a mí me ha pasado una o dos veces que han llegado pacientes que durante el transcurso psicoterapéutico mi línea de trabajo no ha sido muy efectiva. Entonces intento de acomodar y si veo que no da resultado, derivo a otro profesional o con un colega que yo sienta que puede tener la capacidad de poder acompañar a esa persona en el proceso. Sean siempre leales con lo que ustedes saben, con su forma de trabajar. No porque no puedas ayudar a una persona significa que estás limitado. Al contrario, te hace un mejor profesional, te hace un profesional donde eres capaz de reconocer que no puedes ayudar o no puedes acompañar en ese sentido. Combine sus talentos y sus hobbies con su trabajo. También, la vida no, la 24/7 no es trabajo, no es tarot. También necesita distracción, ¿no es cierto? Necesita hobby, vaya, pinte, vaya, viaje, vaya, salga con sus amigos, amigas a distraerse. Es necesario hacer el corte después de una sesión. Muchos, bueno, a mí me han contado que tarotistas se quedan también como un poco anclados en el relato que dio el sujeto o la persona. Entonces tienen que aprender a hacer ese corte. Ya después de la consulta, yo salgo de la consulta y es necesario como dejarlo de lado. Ya atendí, ahora ya salí de la consulta y es mi momento de mi vida personal, ¿no es cierto? De disfrutar, de salir, de conocer. Mantengo una práctica ética. La ética es tan importante, se los digo, porque es una de las bases que cuando uno trabaja con otras personas, es una de las bases que uno debe saber. Por ejemplo, una cosa es la ética, lo que hablábamos recién. Si yo siento que no estoy capacitado para acompañar a una persona en su proceso, derivo. Si yo llega un paciente y me habla sobre un tema que yo aún no he trabajado y aún está patente en mi vida presente, intento de derivar, porque siento que ese tema todavía, aún yo no lo trabajo. O si no, el diálogo terapéutico se puede ahí tener alguna dificultad. Mantengo también es importante, por ejemplo, no involucrarse emocionalmente con sus pacientes, aunque siempre quizás más de alguna vez el paciente o cliente va a sentir cierta atracción con el terapeuta. Y eso también pasa. Entonces siempre la ética es muy importante. También la confidencialidad. Todo lo que nos viene a contar el paciente o cliente o sujeto debe ser confidencial. Usted no lo pueden hablar, a no ser que tenga algún otro colega que usted se ve un poco complicados con el paciente o con lo que quieran ayudar y puedan tener esa sugerencia de otro colega. Pero es esencial contarle la situación, pero no el nombre o dónde vive la persona o quién es. Defina límites adecuados con nuestro paciente, los límites, lo que hablábamos recién sobre hasta dónde puedes llegar tú en mi vida personal, ¿no es cierto? Porque a veces algunos pacientes o clientes empiezan a preguntar sobre nuestra propia vida personal. Entonces eso quizás no es tema, a no ser que ya haya tenido una confianza ya, digamos, de larga data con el paciente, quizás ciertas preguntas que nos hace podamos responder, pero no a la segunda o tercera sesión que quiera saber de nuestras vidas. También hay límites, o el paciente que quiera llamarnos, no sé, a las 3 eh, 4 de la mañana, no sé, salió y tomó y se acordó de sus problemas y llamó al terapeuta a las 3 4 de la mañana. También límites, por favor. Eso también es muy, muy adecuado. Bueno, aquí les dejo mis redes sociales. Si a alguien le interesa también indagar más sobre la matriz o los ejercicios terapéuticos para sus pacientes o clientes, comuníquenme, no tengo ningún problema. Si no respondo durante el día, sí o sí respondo al otro día o a las horas después, porque a veces estoy con pacientes, estoy ocupado en mis trabajos, entonces, pero sí, siempre respondo los correos o los mensajes.
Así que quisiera agradecer a todos, también a los organizadores por el evento, por la invitación y espero que lo que quise presentar en esta ponencia les sirva. Yo sé que no todo, yo siempre le digo a mis estudiantes, no todo es lo que vamos a adquirir del tarot no va a hacer sentido, ¿no es cierto? Hay ciertas cosas que no va a hacer sentido y lo que le hace sentido, tómelo, porque es para usted. No todo es para uno, ciertas cosas es para uno. Entonces, si usted siente que esto le hizo sentido o ciertas cosas le hizo sentido, indague sobre eso y va a tener un éxito asegurado. Me despido, gracias por todo, un abrazo.